Hola, hola Gabriela. Hola, ¿cómo estás, Mario? Qué Gracias, gusto gracias. La verdad, tenerte un por placer aquí. enorme estar aquí contigo y con todos tus amigos. La verdad, un gusto, un honor. No, para el honor, realmente, el honor es para mí tenerte acá. Miraba tu palmarés y espero poder estar a la altura de todo lo que tenés para ofrecernos. Realmente leía un investigador, profesor de Kabbalah, teólogo, autor, filósofo, escribiste un montón de libros, Sod 22, El Secreto, Maaseh Bereshit, la Kabbalah, la Merhabá. Tengo algunas preguntas, no soy periodista ni gran conocedora, pero me encantaría igual que toda la gente vaya preguntando. Primero quiero agradecerte que nos regales este espacio, este tiempo. Sé que tu tiempo vale oro y nada, quiero agradecerte, ¿no? Agradecerte de corazón esta apertura, esta mitzvah que estás Muchas gracias. La haciendo por verdad, no, para mí nosotros. es un placer, es mi pasión. Yo hace muchísimos años estoy dedicado al conocimiento místico, para llamarlo de algún modo. En realidad uno podría también denominarlo el conocimiento oculto y hay varios caminos invisibles que te llevan a esto. Sobre todo creo que hemos pasado un siglo XX muy decepcionante y creo que viene ahora una especie de contragolpe espiritual a nivel mundial, donde la gente está reaccionando de manera muy positiva a elevar su nivel de conciencia, a realmente querer un mundo mejor. Creo que después de 20 siglos se repite algo que sucedió en el siglo I, hace 20 siglos, que es la búsqueda del reino de Dios, ¿no? Lo que en hebreo llamamos tikkun olam, la rectificación del mundo. Y me parece que por ahí está el tema. El tema está en que la gente se agotó de todo lo que nos ha cansado, se agotó del propio mal exterior y del propio mal interior. Y creo que hay una reacción desde la interioridad, desde un autoconocimiento profundo, utilizando todas las herramientas. No creas solo la Kabbalah, realmente desde el coaching, mindfulness, el yoga, el ser humano demuestra que todas las técnicas de alguna manera son positivas, que todas las técnicas nos ayudan, que todas las sabidurías ancestrales, el chamanismo, el sufismo, todos estamos en la misma dirección, cada uno desde su cultura, desde su formación, pero todos estamos en la misma dirección donde el alma tiene que tomar conciencia que es lo único que queda. La materia ha tenido su respuesta en el siglo XX, sigue teniéndola porque es necesaria, pero siempre la materia ha sido un instrumento al servicio de la elevación del nivel de conciencia, al servicio del alma. Y lamentablemente durante muchos siglos, por razones históricas, sociológicas, bueno, se podría analizar, la materia ha tenido un protagonismo muy grande y no nos ha llevado, sino, bueno, a un crecimiento tecnológico importante que nadie desdeña, que nadie renuncia, que es importante, pero siempre entendido como instrumento. Es decir, todos son instrumentos, nuestro cuerpo es un instrumento, yo soy un instrumento, tú eres un instrumento, nuestros libros son instrumentos, y la pregunta es al servicio de qué. Si no ponemos todo esto al servicio de nuestro aprendizaje, de nuestro crecimiento, de nuestra paz interior, todo lo que hacemos no tiene sentido. Es decir, todo lo que trabajemos, todo lo que meditemos, todo lo que estudiemos, si no está al servicio del crecimiento y la paz interior, nada de todo esto tiene sentido. El sentido lo da que estemos mejor a nivel interior, que estemos mejor a nivel espiritual. Si no hay un mejoramiento, hay gente que reza, se ha rezado mucho en la historia, pero fíjate, ¿no? El término rezar en hebreo, que viene de tefilá, proviene de un verbo que es transformación, autotransformación. Si alguien reza y está igual que antes, en realidad no rezó. Porque en general la gente que viene del mundo religioso cree que reza a Dios. Y en realidad lo que estamos haciendo es rezar por nuestro cambio de conciencia. Porque si no, la fuerza divina, Dios no puede entrar en nosotros. Estamos hablando de la clave del ser humano. Estamos hablando donde realmente hay que tomar una decisión responsable si nosotros queremos crecer y vivir en paz o no. El mensaje es simple, lo que pasa es que nuestra mente es muy complicada. Es decir, como
la vida es simple y nosotros somos complicados. Y como nuestra mente es complicada, siempre la mente nos está haciendo unas especies de jaque mates, o intenta hacer jaque mates, hace jaques, menos mal que no hace jaque mate, frente al alma que realmente quiere crecer y quiere desarrollarse. Por eso yo te felicito y bueno, y felicito a todos los amigos y a toda la gente que estamos en este terreno, porque creo que es lo que podríamos llamar la última y la primera respuesta del ser humano. Y sí, totalmente. De hecho, pienso que, como vos decías, ¿no? En este despertar de conciencia que hoy por hoy de repente o sea, tiene más relevancia, ¿no? Se escucha más, salen a la luz nuevas conciencias, ¿no? O sea, el hecho de renombrar la cábala o tomar atención a lo que es la meditación o técnicas ancestrales que de repente aparecen nuevamente, ¿no? Antiguamente llamadas misticismos y que hoy por hoy toman una nueva trascendencia. Ahora, adentrándonos un poco, porque claro, mucha gente dice, bueno, y está lindo, pero ¿qué es la cábala en sí? Entonces, yo separé tipo algunas preguntas Ok, como para perfecto. dummies, ¿no? Porque realmente la cábala es como heavy, ¿no? Es heavy, pero hay algunas palabras que son eh, preguntas muy sencillas que pregunté como a algunas personas. Igual quiero invitar a toda la gente que no sigue al maestro, que lo empiecen a seguir, porque él da unos cursos excepcionales, sobre todo para aquellos que sienten que este puede llegar a ser el camino a muchas de las preguntas existenciales que ustedes tienen. De hecho, yo creo que voy a seguir por ese Bueno, camino. bienvenida, bienvenida Entiendo que Gabriela, la palabra, bienvenida. De todas maneras, todos los sí, que están en el camino, todos estamos en el camino. Simplemente que a veces no somos conscientes. sí, exacto, la conciencia es tan importante, hoy por hoy toma tanta trascendencia la palabra conciencia, una palabra que siempre estuvo ahí y que hoy está en la punta de la lengua, ¿no? Entiendo que la palabra Kabbalah previene del verbo hebreo recibir. ¿Qué significa y para recibir Mira, qué? en realidad nosotros tenemos que no tener pudor ni vergüenza, porque recibir es un derecho, hasta te diría, del alma es casi una obligación. Nadie puede dar si no recibe. Si no he recibido este cuerpo, esta genética, esta mente, esta alma, si no he recibido lo que he recibido, no podría estar hablando contigo. Nuestra existencia es una recepción total de la Ujú. divinidad, de esa matrix. Podríamos decir en términos de cómo hablan las iglesias evangélicas o el movimiento luterano, todo lo recibimos por gracia. Es decir, nosotros no hemos ganado nada de lo que nosotros recibimos. Así que recibir hay que saber. ¿Por qué? Porque el dar, desde el punto de vista del alma, es algo natural al alma. Nosotros queremos dar hacia afuera, ¿no? Lo que pasa es que recibir es algo muy importante porque la gran pregunta es qué recibir, y aquí está la diferencia, podríamos decir, entre el mal y el bien, probablemente, ¿no? Es como cuando uno va al supermercado y va a comprar alimentos. Esto es qué va a recibir biológicamente tu cuerpo. De acuerdo a los alimentos que compres, vas a ser saludables o no saludables. La decisión de lo que uno va a recibir es de uno, y lo que uno va a recibir es luego lo que va a dar. Por lo tanto, lo que uno va a dar prácticamente se define en lo que uno va a recibir, en lo que uno decide recibir. Y por otra parte, recibir, caso curioso, es mucho más difícil que dar, porque en el dar alguien puede sentir la superioridad del dar. El recibir, hay mucha gente que no sabe recibir porque se puede sentir como débil al recibir. Hay mucha gente que el recibir lo siente como un sentido de inferioridad, como recibe del otro y está como sojuzgada al otro. Hay que recibir y dar en el mismo grado, porque recibir es fundamental para seguir dando. Es decir, si yo no recibo un libro, si no recibo comida, ¿cómo puedo impartir una clase? Me quedo sin comida, me quedo sin libros, me quedo sin poder seguir dando. La única posibilidad de que uno pueda seguir dando es recibir del otro. Pasamos a ejemplos materiales, pero no tiene que ver con la materia, queda claro. Tiene que ver con el recibir emociones, con el Ujú. recibir pensamiento, con el recibir en todos los niveles de la realidad, no solamente recibir materia, que también hay que recibir materia, porque si tú tienes un trabajo, alguien te lo tiene que pagar, si no es el pan de la vergüenza, como lo llamamos en Cábala. ¿Qué quiere decir saber recibir? Saber recibir es estar abierto a lo nuevo, saber recibir es estar abierto al otro,
Saber recibir es crear un vacío en tu interior que te permita que la información, el aprendizaje, esa información que viene de fuera pueda entrar. Si no sabes recibir, quiere decir que si te llenas de ti mismo, que eso es el narcisismo, si te llenas de yo, si te llenas de cosas materiales, en realidad lo que estás haciendo es que luego no puedes recibir nada. Nadie puede recibir a alguien que está lleno. Por lo tanto, ¿quién puede recibir? Alguien que se vacía. Ahora, la gente le tiene mucho miedo al vacío. La gente le tiene mucho miedo al vacío porque en el vacío no hay identidad. Es decir, en el vacío no te encuentras en tu identidad. Es decir, para la Cábala el autoconocimiento personal llega a un punto donde vas a entrar en tu propio vacío interior. Y cuando llegas a tu propio vacío interior, la gente se asusta, dice estoy vacía, y no se da cuenta que este momento de vacío es como la clave del éxtasis, porque en realidad es el momento donde ya no estás llenándote por tu identidad, sino que lo que quieres es seguir creciendo. Al final, la gran pregunta, Gabriela, ¿para qué vinimos a este mundo? ¿Vinimos para comer? Queda claro que no. ¿Vivimos para andar en autos? Tampoco, vinimos para andar en autos. ¿Para viajar por todo el mundo? Tampoco. Entonces, ¿cuál es el sentido por el cual nosotros estamos aquí? Nosotros estamos aquí para recibir lo más que podemos y para dar lo más que se pueda. Es decir, al final nos van a recordar por lo que nosotros hemos dado y lo que nosotros hemos podido recibir. Y esto tiene relación con el vacío. Tiene relación con el vacío. Si yo aprendo, ¿qué quiere decir aprendo de alguien? Aprendo una enseñanza. Es que aprendí a recibir algo. Ahora, ¿qué tengo que hacer con esto? ¿Me lo tengo que quedar o no? Indudablemente lo tengo que traspasar. Yo soy un instrumento para traspasar, porque es que si me lo quedo, recibo para retener. Y si recibo para retener es muy egoico. Y no cumplo mi función. Porque fíjate que la función de todo lo que hay en el universo tiene relación con el recibir y dar. Es decir, una planta, vamos a la biología, no vayamos al tema espiritual, sino directamente a la biología. Una planta recibe la luz del sol y puede crecer. Y a partir de que puede crecer, puede dar oxígeno a la humanidad. Entonces, fíjate lo que está haciendo una flor. Está dando y recibiendo, lo que hace una abeja. Está dando y recibiendo. En todo momento, en toda la naturaleza, estamos dando y recibiendo. ¿Qué ha pasado? El egoísmo humano ha querido nada más recibir para sí, recibir para retener. Y nosotros no estamos diseñados para recibir, para retener. Estamos diseñados para recibir, para dar. Ahora, nosotros tenemos que ejercitarnos en el recibir y abrir un vacío en nuestro interior para recibir más, pero no de manera egoica, para recibir más, para poder dar más. Entonces, ¿cómo tus alumnos, mis alumnos, los alumnos pueden recibir? Porque uno es alumno de Dios, uno es alumno del infinito, es un alumno de la Matrix, porque al final somos todos alumnos. Entonces, desde el punto de vista de la Cábala, el saber recibir una enseñanza me pone en situación de alumno, y en realidad, fíjate, ¿no? En el hebreo hablamos de Talmid Mekubal, quiere decir aprendiz de sabio. ¿Y esto qué quiere decir? ¿Por qué aprendiz de sabio? Fíjate, en la Cábala no hay sabios. No, a nadie se le puede llamar sabio, no existe. Si tú le dices a alguien que estudia Cábala es un sabio, un poco no es que se va a ofender, pero lo va a encontrar extraño. Y la pregunta ¿por qué se llama Talmid Mekubal? Porque somos todos talmidim, somos todos estudiantes, estamos todo el tiempo estudiando, todo el tiempo meditando, todo el tiempo creciendo y sobre todo, cuidado, todo el tiempo experimentando. Porque el estudio y la meditación no se pueden quedar en la tierra, tienen que llegar a la acción. Porque si no llegan a la acción, esto no sirve para nada. Es decir, hay mucha gente que medita y después le tira un plato de la cabeza al hermano. Entonces, esa meditación no ha servido. O hay mucha gente que estudia y luego tiene muy malas relaciones sociales. Claro, si la meditación y el estudio a nivel teórico no nos conduce a un cambio real de nuestra existencia en la práctica, entonces estamos ante un problema. Entonces, ¿qué es la Kabbalah? Saber recibir para dar y saber recibir no solamente a nivel teórico, a nivel mental, sino la experiencia de nuestra vida material. Y también esa experiencia, sobre todo esa experiencia, traspasarla a los demás como enseñanza. Wow, wow. La verdad es que mientras vos hablabas, tuve un montón de especie de visualizaciones de cosas que tal vez venía experimentando o conocimientos que tal vez fui adquiriendo de otras ramificaciones, pero que me llevan a lo que vos estás diciendo, que es como una especie de rueda, ¿no?
dar para recibir, pero ¿desde qué punto? Me acuerdo que alguna vez un rabino me dijo, hablábamos de la mitzvah, ¿no? La primera mitzvah que uno tiene que hacer en el día, que lo haces sin pensar, simplemente por el hecho de dar, que esa va a definir cómo va a ser el resto de tu día, hacerlo desde el corazón, ¿no? Eso es lo que va a definir cómo va a ser eh, este círculo en el que vuelvas a recibir. No sé si tiene algo que ver o ya se va a una parte religiosa No, o no, por tiene algo que supuesto ver tiene con que la ver con la cábala cábala. Mira, también. hay un punto para mí muy importante en cuanto, para mí es clave, ¿no? En cuanto al valor de lo que estamos hablando, que es el agradecimiento. El agradecimiento es un tema muy importante. La gente reza para pedir en general. Siempre está pidiendo, pedir salud, pedir trabajo. Y a veces uno se vuelve un poco desagradecido, en cierto modo, si no agradece. Ahora, fíjate, ¿qué es el agradecimiento? Porque si tú transformas, digamos, vas a la palabra agradecimiento en hebreo, te encuentras con la palabra teilim, y eso se tradujo como salmos. Fíjate que salmos habría que traducirlo mejor, no Ujú. como salmos, son cánticos de agradecimiento. Entonces, empecemos por este punto, para mí clave. Yo me levanto a la mañana y yo agradezco lo que he recibido. Primero he recibido mi alma nuevamente un día. Entonces, si yo no recibo este cuerpo, si yo no recibí primero lo que tengo, ¿cómo puedo dar? Es decir, el dar es a partir de que yo recibo algo. Yo recibí mi boca, mi nariz, mi alma, mi mente. Tengo que primero agradecer lo que yo he recibido. Entonces, está perfecto dar y está estimulado el dar en la cábala. Hay que dar. Pero hay que dar ¿qué? Primero lo que el otro necesita, porque a veces hay gente que da lo que uno quiere. Así que el dar tiene complicaciones, tiene problemas. Ujú. Hay que dar correctamente. No hay que dar más de lo que el otro pretende. Es decir, hay que escuchar al otro en lo que uno está dando. Hay que dar con límites, porque dar ilimitadamente es cuando ya la gente dice no doy más. Entonces, el dar también tiene sus patologías. Hay que tener cuidado si estás dando desde un punto de vista de ego, si estás dando para que el otro te reconozca tu mérito o para que el otro te haga una vanagloria de lo que estás dando. No, por supuesto hay que dar desde el corazón. Pero primero, el primer punto es agradezco lo que mis padres me dieron, agradezco lo que Dios me dio a mí, agradezco el alma que todas las mañanas Dios me pone en mí. El agradecimiento que me lleva. El agradecimiento me lleva al valor, a saber valorar, a poder valorar lo que recibo. Y a partir de que yo valoro lo que recibo, entonces tengo la fuerza para dar. Es decir, me siento fuerte para poder dar. Hay muchísima gente que da demasiado hasta no dar más y que queda agotada, queda anulada, no llega a dar más. ¿La idea cuál es? La idea es que la persona siga dando hasta su muerte física, es decir, que sigamos dando, pero la única forma de dar a los demás también es darse a sí misma. Mira, el mandamiento es muy sabio, dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. La pregunta es, si solamente habría que dar, el mandamiento tendría que decir, amarás más a tu prójimo que a ti mismo. Porque al dar a los demás, claro, la gente se Total. olvida de algo. Hay que dar a los demás y darse a sí mismo. Porque si uno no se da a sí mismo un espacio de silencio, si no, uno no se da a sí mismo un espacio para la lectura, no es que está siendo egoísta por darse a sí mismo, está valorando lo que es. Y valorarse lo que es importante también. Entonces, yo creo que lo primero que habría que hacer con el tema del dar, que es muy importante, es saber que el dar es hacia los demás y hacia uno. Es decir, ¿por qué? Porque hay muchísima gente que dio a los demás, que no se dio a sí misma y se frustró. ¿Y, y cuál es la raíz de esta frustración? La raíz de esta frustración que no cumplió con el sentido de su vida. Entonces, desde una posición fuerte, Claro. si yo me doy a mí mismo, porque yo me hago fuerte, yo puedo dar cada vez más a los demás. No es una posición egoísta el darse a sí mismo, es darme a mí para ser un instrumento para seguir dando a los demás. Si uno entiende de que uno es un instrumento, lo entiende todo. Si uno cree que uno es un fin en sí mismo, en el narcisismo que pueda tener, entonces estamos ante un problema. Aquí la cuestión es, ¿somos instrumento o somos un fin en nosotros mismos? Si somos un fin en nosotros mismos, estamos muy mal, porque ahí no estamos recibiendo para dar, estamos recibiendo Ujú. para nosotros, no como instrumentos.
Nosotros somos un cable de electricidad que tenemos que llevar la corriente eléctrica. Si nosotros en el cable no recibimos la corriente eléctrica de la matriz, que sería Dios o el infinito de energía en la matriz, ¿cómo yo voy a dar luz a una casa? Yo no puedo dar luz si primero el cable no recibió primero energía de la corriente eléctrica. Entonces nosotros somos como cables que estamos llevando energía constantemente. Claro, el cable no se puede quedar con la energía en sí mismo, si no nunca llega a la bombilla eléctrica. Entonces, si todos tomamos esta Claro. conciencia de que somos luz, somos energía, que tenemos que dar luz a través de la energía eléctrica, y que somos un intermediario entre la Matrix y la bombilla, ¿ok? Entonces el mundo funcionaría perfecto. ¿Por qué motivo el mundo funciona de manera perfecta? Funciona de manera perfecta porque hay mucha gente que se queda con la energía y no llega a la luz, no llega a la bombilla. Voy a hacerte otra pregunta ahora, que es, ¿de qué trata y en qué me beneficia el Muy estudio de bien. la Cábala? La Cábala trata del conocimiento de la creación del universo y del conocimiento del alma humana y sus energías. ¿Y en qué beneficia? Que si estudiamos Ujú. esto, sobre todo si estudiamos las diferentes energías que componen el árbol de la vida, que es el alma, vamos a saber cómo operar con estas energías, vamos a saber cómo ir equilibrándolas y vamos a lograr una paz interior y una felicidad más allá de la tristeza y de la alegría. La tristeza y la alegría son dos puntos, un movimiento ondular en el mundo bipolar, en el mundo de la fragmentación. Pero cuando uno llega a pasar el vacío existencial y se da cuenta que el alma tiene un sentido, que el alma puede aprender en forma permanente, que se puede convivir con ese vacío y al contrario, expandir ese vacío, y se conoce cuál es la naturaleza del alma, entonces la persona alcanza la felicidad y el crecimiento constante. A partir de aquí, claro, a partir de aquí queda nada más crecer, porque cuando ya tienes paz interior y felicidad constante, te queda nada más crecer. Claro, no es fácil. ¿Por qué no es fácil? Y porque hay periodos. Primero, tienes que hacer un cambio de mentalidad. Tienes que pasar de la dualidad a la unidad. Porque en general nosotros vivimos en el campo de los contrarios, de la competencia, no de la unidad. Porque se puede hablar mucho de unidad teóricamente, pero que es muy difícil hablar de unidad. Yo, por ejemplo, intento citar, por ejemplo, a muchos maestros vivos y muertos de la Cábala para demostrar de que uno tiene que luchar por la unidad en la realidad. Y a veces, lamentablemente, en el mundo espiritual, aquellos que hablan de la unidad también a veces son los primeros que dividen. A veces sin darse cuenta, no lo digo intencional, lo digo sin darse cuenta, porque siempre ataca el ego. Yo estoy en la línea de estar uniendo y no dividiendo. Entonces, la cábala de alguna manera te entrena a cada vez dividir menos, a cada vez competir menos, a cada vez agruparnos más. Es que el mundo somos un equipo, nadie tiene que pelear contra nadie. Mira cómo termina, mira, las guerras básicamente están diseñadas para que nos matemos unos contra los otros, pero no tienen ningún sentido. Los conflictos familiares, los conflictos que aparecen, las competencias, todo eso fue un paradigma que tiene que terminar. La espiritualidad va para la unidad real. Por supuesto hay diferencias, por supuesto hay diferencias culturales, religiosas, hay muchas diferencias, pero yo creo que la esencia de la unidad, la esencia de todos juntos podemos, la esencia de formar un equipo, la humanidad o es un equipo o la humanidad deja de existir. Es decir, yo muchas veces lo he dicho en algunas entrevistas, que la espiritualidad es la única arma biológica, la última que tenemos. Es decir, nosotros no vamos a ser espirituales porque somos buenos, vamos a ser espirituales porque nos tenemos que salvar como civilización. Entonces, yo creo que básicamente tenemos que respetar las diferencias nos enriquecen, pero la civilización es una conciencia Aleph, lo que llamamos en hebreo conciencia Aleph de unidad. Tenemos que estar todos juntos, y si no estamos juntos, el proyecto de la Tierra se termina. Es decir, no hay forma de dividirnos para el conflicto. Nos podemos dividir para ver diferentes puntos de la realidad, y esto es muy bueno. Nos podemos dividir porque tenemos diferentes naturalezas del alma, y esto también es muy bueno, pero a la hora de estar trabajando por la Matrix, fíjate, ¿no? Como decía Borges, nos unió el espanto y no el amor.
Es decir, ¿qué espanto nos unió? Cuando vino el COVID, cuando vino la pandemia, esto nos unió. Terminaron las guerras, terminó la pandemia, inmediatamente Rusia invade Ucrania. ¿Qué estamos jugando? Es decir, necesitamos como una pandemia eterna para no matarnos entre nosotros mismos. Con lo cual, yo realmente pensaba que a partir de la pandemia iba a existir un cambio de nivel de conciencia. Creo que lo hubo en muchas personas, pero no llegó al estrato político. Yo creo que lamentablemente nosotros tenemos un tipo de política de hace un siglo que no condice con el movimiento espiritual global que hay a nivel mundial. Es decir, todavía la conciencia espiritual no ha llegado a los gobiernos y no ha transformado la política. Y creo que en los próximos 20 años vamos a ver cosas muy interesantes, muy raras, muy extrañas, pero el aumento, digamos, del nivel de conciencia va a desbordar a muchísimos. Primero, a lo que está desbordando es a la religión. La religión ya está absolutamente liquidada. Es decir, yo te diría que en los próximos 20 años la espiritualidad del mundo laico está triunfando sobre la religión, porque la religión siempre ha estado unido al ego, al poder político. Pero creo que todo el mundo se va a transformar en los próximos 20 años, y no tecnológicamente, sino a nivel espiritual. Los movimientos espirituales que se están dando, el sufismo, la mística cristiana, los movimientos de constelaciones familiares por otro lado, hay como movimientos por todas partes donde la gente está buscando. Es decir, es un momento de una búsqueda terrible porque la modernidad no ha dado respuesta, y en filosofía la posmodernidad ha dicho no hay respuesta, con lo cual nos ha puesto todavía en mayor desesperación. Es un camino, el materialismo tan extremo, que nos ha llevado al pesimismo. Y la espiritualidad es un contragolpe con el pesimismo. Nosotros somos optimistas por definición. Y no se puede vivir si uno no está entusiasmado de la vida. Uno no puede vivir si no. Y esto es lo que propone la Cábala. La Cábala, te sintetizo, te propone el entusiasmo por vivir y la comprensión del alma. Lo que pasó con la pandemia y es que mucha gente empezó a autocuestionarse muchos conceptos que tenía, y con este auge de las redes sociales, ¿ok? Y este auge también de la palabra, el despertar de la conciencia, que vinieron llenas de preguntas y autocuestionamientos. Yo siempre decía que la pandemia era un gran y maravilloso experimento social, ¿no? Un Big Brother masivo, pero también llevó a mucha confusión. ¿Por qué? Porque se abrieron demasiados portales, por decirlo de alguna manera, portales de conocimientos lógicos y no lógicos. Entonces, al no tener el conocimiento o las bases, algunas personas tergiversaron cierta información muy buena y la convirtieron en, se adueñaron y les pusieron su impronta, que está bien, respeto la filosofía de cada persona, pero al tergiversar y ponerle su propia impronta, confunden más a las mentes débiles. Al confundir a las mentes débiles, crean nuevos caminos de conocimiento y vuelven a confundir a la gente que no saben lo que es la verdadera conciencia. Entonces, cuando nosotros hablamos de espiritualidad, no tenemos, o sea, desde mi punto de vista, Mario, desde mi punto de vista, y lo estoy sintiendo ahora último, no desde hace mucho tiempo, deberíamos empezar a enfocarnos en los orígenes y dejar de buscar afuera lo que realmente está dentro de nosotros, empezar a buscar desde nuestro, lo que nos late el corazón, ¿no? Lo que nos guíe el corazón, dejar de llenarnos de material informativo, miles y miles de maestros, y enfocarnos por un maestro que nos vibre, ¿ok? Un maestro que nos vibre, y ir por ese camino. Si no termino ese camino y si no me llenó ese material, ir por otro. Pero si yo abro 10 puertas, voy a seguir en la misma confusión. Entonces, eso es lo que está pasando. Y pienso que la Kabbalah o los caminos orientales, por decirlo de alguna manera, son parte de el origen de aquella información antigua. Mi esposo también estudió, al igual que vos, un poco de teología, y siempre me decía que tanto el Antiguo Testamento como los Tehilim
los salmos realmente fueron creados en su momento como una guía de vida, ¿ok? Como una guía de vida, y que si uno realmente se remonta a eso y no los ve como una religión, ¿ok? Eso es una guía de cómo nosotros deberíamos llevar una vida correcta, ¿no? Entonces, necesitaba decir eso, o sea, fijar la atención. Ahora, siempre pensé que la cábala era secreto, porque de hecho durante muchísimo tiempo fue algo como que no, vos no podés, no es para todo el mundo la cábala, pero de repente está en auge y bueno, sacando la parte de la moda, porque la moda, bueno, ojalá se pusiera de moda algo realmente productivo y maravilloso. ¿A qué se debía que la Kabbalah era Bueno, en algo verdad, prohibido? el conocimiento siempre fue peligroso. En todas las estructuras del poder siempre Ujú. el conocimiento fue peligroso. Y por otra parte también no había tiempo. En la Edad Media la gente estaba ocupada por sobrevivir económicamente y entonces pocos podían realizar estudios, podríamos decir 24 horas, ¿no? En el mundo católico solamente los monjes, en el mundo hebreo algunas personas que podían ser financiadas por la comunidad. Entonces, en principio podemos decir que había que tener tiempo y tener la financiación. Y la segunda cuestión, quizás hasta más importante, es estar predispuesto a un tipo de cambio de mentalidad, que era muy difícil. Fíjate, Abraham Abulafia, un gran místico, un cabalista del siglo XIII, va a decir que tuvo 4 alumnos en Barcelona, de los cuales solamente uno entendió. Claro, también hay que ponerse en la época, ¿no? En el siglo XIII. ¿Quién va a estudiar los misterios del universo y del alma humana? La gente era zapatera, era platera, era jabonera, tenía diferentes actividades y ya solo con eso intentaba mantenerse económicamente. Así que durante muchos siglos podemos decir que la humanidad no estaba preparada porque las condiciones económicas no estaban dadas. Segundo, ese cambio de percepción de la realidad, mucha gente, y sobre todo hoy, lo tenemos que hacer solos. El problema que plantea la espiritualidad es que no se puede, el otro no te puede transferir nada. El trabajo es interior, absolutamente. Si tú no haces el trabajo, yo no puedo hacer el trabajo por ti. Entonces, siendo la espiritualidad subjetiva, es decir, de que el trabajo lo hace uno, es muy, muy difícil realmente que todos podamos hacer este trabajo. Entonces, durante siglos también fue complicado. Y también se mezcló el tema místico con el mesianismo, es decir, con diferentes personajes que venían a traer la redención. Yo muchas veces digo que todos los mesías son verdaderos y todos los mesías falsos, porque al final yo creo que todo el mundo lo que quería era la redención de la humanidad, que la humanidad llegue a una era de bondad, a una era donde el mal se terminara. Pero algunos rabinos tuvieron miedo, sobre todo a partir del siglo XVII, de también esa falta de comprensión. Tú decías algo que me parece muy importante y es, hay mucha gente que en algún momento se desvió de la Kabbalah porque pudo haber estudiado con alguna persona que realmente no estaba en el foco central o en la tradición. Y esto también pasa cuando se populariza algo, sucede que se pierde a veces la esencia. Y muchos de los cabalistas antiguos tuvieron miedo de que esta esencia se perdiera. Llegamos al siglo XX y llegamos a que el secreto se revela. Es decir, Baruch Hashlag y su padre, el Bala Sulam, toman la decisión de la cábala se tiene que abrir a los no judíos, a las mujeres, a los niños, es decir, se tiene que abrir la cábala porque ha llegado un momento en la historia de la civilización donde es nuestra obligación abrirla y que la sabiduría se expanda por toda la humanidad. Ya se sabía que en algún momento iba a pasar esto, pero las condiciones se encuentran hoy. Es decir, hoy se encuentran las condiciones donde tenemos la capacidad tecnológica, tenemos el tiempo disponible y tenemos la posibilidad de que accedamos a mucha información de libros que se están traduciendo y se están imprimiendo a todos los idiomas de la Cábala. Es decir, las condiciones como instrumentos a nivel económico, sociológico, están dadas. Y entonces ahora sí hay que aprovechar que la sabiduría llegue a todos lados. Es decir, ahora sí ha llegado el momento. Yo creo que es un momento increíble en nuestra generación.
Yo te diría que en mi biblioteca ningún cabalista en la historia tuvo más libros de cábala del que puede tener cualquiera de nosotros, porque tenemos muchísimo acceso a la información. Ujú. Ahora, dentro de ese cúmulo de acceso a la información, tenemos que ser muy rigurosos para no perdernos en tamaña información. Es decir, ahora estamos un poco a contramano de lo que pasó en siglos anteriores. En siglos anteriores había que profundizar los textos. Ahora hay que clasificar muy bien la información porque hay demasiada información que al final también puede terminar realizando de modo inverso lo mismo que hacía la ignorancia. Ahora vamos a tener ignorancia por sobreinformación, dado que tenemos tanta información que no podemos saber qué necesitamos para la vida. Si la clave de la cábala es el arte de vivir y cómo el alma humana tiene que, podríamos decir, distribuir las energías, lo que básicamente estamos haciendo es intentar poner toda la sabiduría antigua al servicio de conocer nuestra vida, de conocer el sentido de nuestra existencia. Entonces, ¿qué importancia tiene? Y bueno, para mí una importancia fundamental. Cordovero va a decir que el que no sabe por qué vino a la existencia está como desesperado, porque es un privilegio saber para qué uno vino aquí, para qué, para qué uno está en esta tierra, porque volvemos a la función, cada alma tiene su función. Entonces, lo que me parece que pasó en la pandemia, que fue algo muy interesante, es que mucha gente reflexionó en esa obligación de interioridad que tuvieron que tener sobre una reconfiguración de la vida, ¿dónde más mi vida? Porque nuestra vida es una vida muy acelerada en Occidente sobre todo, pero a nivel mundial, y como nos hicieron frenar obligadamente, tuvimos el suficiente tiempo para hacer una reflexión profunda. Ahora, fíjate, ¿no? Lo que es el ser humano. Pedíamos a gritos tiempo, porque siempre decíamos, no hay tiempo para meditar, no había tiempo para estudiar. Nos quedamos en un momento con 24 horas de tiempo encerrados. Ahí teníamos tiempo para todo lo que pensábamos, claro, de De sobra. Y sobra. ahí vino la desesperación de no saber qué hacer con el tiempo. Es decir, primero nos quejábamos que no tenías tiempo, que no teníamos tiempo, y cuando tuvimos el tiempo había que aprovecharlo. A ver, yo intenté aprovecharlo lo más que pude, estudié como un loco, escribí 2 libros en 3 meses en la pandemia, porque dije, esta pandemia no vuelve más, así que tengo que aprovechar el crecimiento máximo que pueda tener en la pandemia. Claro, ahora estamos pasando al otro lado. Salimos desaforados después de la pandemia a socializar y a viajar, y creo que estamos cayendo, como siempre, en el otro extremo. Pero pienso que la Kabbalah busca esto, ¿no? Busca el equilibrio entre introspección y extroversión, entre aprender hacia adentro y aprender hacia afuera, porque también el aprender hacia afuera es clave para volver hacia adentro. Nosotros no estamos todo el tiempo adentro, si no estaríamos autocontemplativos en una montaña. Nosotros también tenemos comprensión y enseñanzas en la relación social, en la extroversión con la sociedad. Y de ahí tenemos que traer a nosotros mismos recursos e información. Quiere decir que tenemos interiorización en la interioridad y tenemos interiorización por la exteriorización. ¿Qué es el Zohar? ¿Y qué conceptos aprendemos y Mira, quién lo la escribió? traducción que está haciendo Editorial Obelisco del Zohar ya tiene casi como 30 y pico de volúmenes, muy gruesos. El Zohar tiene dos cuestiones. En la tradición se dice que lo escribió Rabbi Shimon Bar Yochai en una cueva en el siglo segundo, pero el arameo con el que está escrito esa obra, entre hebreo y arameo, en realidad lo sitúan en el siglo XIII y seguramente lo escribió Moisés de León en Guadalajara. No sabemos si en Guadalajara, Moisés de León era de Guadalajara, se dice que lo escribieron unos sabios en Segovia y que luego terminó de ser escrito en Ávila. Cosa interesante, porque 3 siglos después van a estar los místicos cristianos también en la misma ciudad, en la ciudad de Ávila. Así que seguramente fue escrito por Moisés de León, pero hay una base que podríamos llamar fundamental, esencial, a los escritos de Moisés de León, que probablemente son de muy antiguo, no sé si llevarlos hasta el siglo segundo. Se lo atribuye a Shimon Bar Yochai, a Simón Bar Yochai y a su hijo, pero probablemente el que lo escribió realmente fue Moisés de León. Pero más allá, al final, de qué es la autoría o quién tiene la autoría, lo importante del Zohar es que explica los secretos del universo
basados en el texto bíblico, basados en la Torá. Leer el Zohar es difícil porque necesitas un tipo de entrenamiento simbólico, porque trabaja con muchos símbolos. También es un poco difícil porque trabaja con elementos que describen el nacimiento del universo, el Big Bang, que después otros autores, luego como Cordovero, Isaac Luria. Así que el Zohar podríamos decir que es la base o uno de los grandes libros de la Kabbalah, porque explicas un corpus de mística donde explica todo el texto de la Torá de manera simbólica y de manera secreta. Y realmente los conceptos que aparecen ahí son muy avanzados. Isaac Luria, a partir del Zohar, extrae un análisis que prácticamente te diría que tiene que ver con la física cuántica. Los cabalistas son adelantados a su época en el análisis de la física, en el análisis del universo. Fíjate que ellos hablan de 10 dimensiones y desde 1995 los físicos están hablando de la teoría de cuerdas y que hablan de 10 dimensiones, el infinito. Claro, alguien se podría preguntar cómo los cabalistas del siglo XIII intuían dimensiones que tienen que ver con un avance de la física teórica actual. Por eso te digo, cuando entramos en la Kabbalah no es simplemente psicología, no es simplemente conocer el alma humana, es cosmogonía, es conocer el funcionamiento del universo. Alguien puede decir, bueno, a mí ¿para qué me interesa el funcionamiento del universo? Es que el funcionamiento del alma y el funcionamiento del universo van de la mano, van en paralelo. Mientras más comprendes el funcionamiento del universo, más comprendes el alma. Yo, por ejemplo, cuando estoy estudiando Isaac Luria y el funcionamiento del universo, me doy cuenta que lo puedo aplicar tranquilamente al funcionamiento de mi alma, porque las leyes del universo son las leyes de mi alma. Al final, nosotros estamos dentro del universo y por lo tanto nosotros estamos condicionados por todas las leyes físicas que hay en el universo. Somos parte del universo. Desde la Cábala, nosotros más que entes psicológicos, somos entes cosmogónicos, somos fragmentos del universo. ¿Y cómo un fragmento del universo no va a tener la fractalidad del propio universo? Es que es de lógica, es absolutamente de lógica. Lo que pasa es que, claro, los cabalistas lo explicaron, esa es la diferencia. Yo puedo decirlo, pero después, ¿cómo lo explico? Los cabalistas crearon un corpus gigantesco de investigación y de libros donde empiezas a llegar a la conclusión de las correlaciones que hay entre el universo y el alma humana. Entonces tú dices, wow, estos hombres eran científicos. Por eso yo te diría que la Cábala, más que una sabiduría, es una ciencia. Estamos ante una ciencia, porque tiene un montón de métodos. Utiliza la numerología, la gematría, utiliza la permutación de letras, utiliza la meditación. Claro, no es una ciencia con una disciplina como las del siglo XVII, las del siglo XVIII, pero es una ciencia que realmente es muy potente porque tiene método. Y a mí realmente siempre me impresiona. Mira, los grandes cabalistas como María Kaplan decían que el texto de la Torá, lo que nosotros leemos en la Biblia, es una excusa para esconder un sistema de comprensión casi informática de la realidad. Esto lo dice un hombre cabalista americano que murió bastante joven, ortodoxo, y dice, si cambiamos todos los cuentos que hay en la Torá, la base informática del sistema se mantiene. Es decir, lo que descubren los cabalistas es la Matrix, es el camino a la Matrix. Entonces, imagínate el éxtasis que uno tiene cuando está estudiando Cábala, que estás recorriendo los caminos a la Matrix y te los están describiendo los caminos a la Matrix. Es decir, Dios mío, lo que me voy acercando al cerebro del universo. Bueno, por eso digo, sí, explota que la la cabeza tiene que cabeza. estar muy entrenada. La cabeza, si no la tenés muy entrenada, se vuelve peligrosa la cábala, porque vas viendo que detrás de un velo se te cae un velo y aparece más información. Se te cae un velo y aparece más información, y tú dices, pero ¿cuántos velos se pueden caer? Bueno, infinitud de velos se te pueden caer. Entonces hay que mantenerse bastante cuerdo, porque hay que tener cuidado, porque hay un deseo de caída de velos a tal velocidad que, claro, vas a llegar a ser un incomprendido social. Los que están alrededor tuyo van a decir, bueno, este hombre está un poco, o esta mujer, están un poco pirados, claro. ¿Por qué? Porque ya estás viendo lo que podríamos llamar mundos invisibles, y los estás describiendo, y además vas camino a la Matrix. Entonces, claro, los demás dicen, pero ¿en qué mundo vive?
No, no, vive en el mundo de la profundidad de este mundo. Es decir, vivís metido dentro de las energías y afuera de la materia. Pero también pasa que cuando vos estás en ese tema, en esos temas, obviamente otros pueden pensar que vos estás medio pirado, los que no comulgan con vos, por decirlo de alguna manera, pero al mismo tiempo vos te codeas con gente que comulga con vos, entonces estás con gente que habla como vos. Yo una vez me compré un libro, a mí me encanta leer, pero me encanta, eso lo heredé de mi viejo y de mi vieja que les encanta, y yo soy de las que va a las librerías y leo la parte de atrás y según lo que diga en la parte de atrás, si me llama, lo compro. Un día vi un libro que me llamó la atención que se llamaba Códigos Secretos de la Biblia, que me imagino que Sí, sí. tenés que haberlo visto. Me llamó mucho la atención. Mira, yo empecé a leerlo, no sé, habré llegado a la página 10 y la verdad es que empecé no sé, no puedo explicar, no era miedo, porque no era miedo, pero era como que empecé a sentir como chispas de que no es lo mío todavía. Yo le regalé el libro a mi papá. Para mi papá fue un antes y un después. Se comió el libro. Y desde ese día, o sea, era otro nivel. Los libros de él que empezó a comprar eran de otro nivel, otro target, pero literalmente otro target. ¿Por qué? Porque te abre la cabeza, literal. O sea, nosotros ya estábamos a otro nivel, éramos unos ignorantes, pero bueno, nada. Algo que escucho mucho de mucha gente que dice que son cabalistas hoy por hoy, en el 2022, ¿qué son las Bueno, sefirot? una sefirá se puede definir rápidamente del siguiente modo. Hay una energía que nosotros estamos recibiendo constantemente del infinito, o una energía que podemos recibirla nosotros. El alimento al final es una energía, termina siendo energía. Todo lo que uno recibe, eso es energía, es or, es luz. El conocimiento es energía. Uno lo recibe, lo incorpora. Y luego la vasija que sostiene ese conocimiento se llama cli, se llama vasija o sistema de retención de la energía, sistema de contención de la energía. Cuando se junta la energía con la vasija, eso lo llamamos dimensión. Entonces, ¿qué es una dimensión? Una dimensión es, por ejemplo, la dimensión espiritual, la dimensión intuitiva, ¿no? Decimos, Jochma es la dimensión intuitiva. ¿Qué es la dimensión intuitiva? La clarividencia, el don de ver más allá, eso es una dimensión. Tenemos la dimensión del sentimiento, las emociones, que es Tiferet, nuestro sentimiento interior, nuestra autoestima. Esto es otra dimensión. En el árbol de la vida, el alma divide 10 dimensiones que son de alguna manera las energías que damos y recibimos en diversos grados de realidad. El lenguaje, por ejemplo, es una dimensión. Cuando yo te estoy hablando, estoy transmitiendo energía a través de una vibración y el otro que lo está escuchando está recibiendo un tipo de energía. Pero hay otros niveles de energía. Está la familia también, el yo social, cómo yo me relaciono con los demás o cómo me ven los demás a mí. También es un tipo de energía. Es decir, podríamos decir el personaje social que todos tenemos es un tipo de energía también. La materia, la necesidad del tener, de nuestro cuerpo, de lo que queremos en la materia, de la percepción de la materia, es otro tipo de dimensión. Así que hablamos de 10 dimensiones cuando lo que estamos diciendo es un conjunto de deseos que tiene el alma, hasta te diría que cada dimensión es un vacío que quiere ser llenado a través de cierto tipo de información. Entonces, yo necesito la materia, estoy en Malhut, estoy en la materia, y por lo tanto, como tengo cuerpo, necesito de la materia, necesito de un alimento material. Pero también soy un ser social, necesito de la familia, necesito eventualmente de la pareja, o de mis padres, o de hijos, o de amigos, aunque no tenga pareja. ¿Qué es lo que necesito? Necesito una relación social. Esa relación social es una dimensión también del ser humano. Quiere decir que cuando la Cábala analiza las 10 dimensiones, está analizando diferentes tipos de energía, y esos diferentes tipos de energía tienen que tener un equilibrio, tienen que estar limitados. No podemos estar todo el día en un tipo de energía. Tenemos que tener un tiempo para cada una de estas dimensiones. Así que yo te diría
que ser un ser humano no es nada fácil, es un trabajo muy duro, en el sentido de que si no nos entrenan en equilibrar las energías, vivimos muy desequilibrados. Ahora bien, luego de que estás entrenado en distribuir las energías, pasas a otra fase, y es desequilibrarte a propósito para poder crecer. Es decir, no creas que llegamos nunca al equilibrio, porque tenemos los desequilibrios que en realidad son erróneos porque nos desequilibran el alma. Pero luego de que esto ya lo pudimos a través del árbol de la vida equilibrar, no creas que ahí los desequilibrios terminaron. Ahí empezó el trabajo, porque ahora nos desequilibramos intencionalmente para poder crecer. Ese es otro tipo de desequilibrios. Por eso decimos, hay desequilibrios que nos duelen, porque son desequilibrios que nos están poniendo, nos están situando mal las energías, y desequilibrios que nos hacen felices, porque estamos desplegando energías al potencial. Así que cuando hablamos de desequilibrio también hay que tener cuidado. Voy a aprovechar para que la gente te haga 2 o 3 preguntas, pero las respondes cortitas. Ismael Traveler te pregunta, ¿qué es conciencia Conciencia para para vos? la Cábala y para mí, porque yo aquí estoy de acuerdo con la tradición de la Cábala. Si no estaría de acuerdo, digo lo que es para la Cábala y digo lo que es para mí. Pero en el caso de conciencia, conciencia quiere decir unir las partes. Cuando uno tiene conciencia, une. Cuando uno no tiene conciencia, divide. Así que conciencia es unir. ¿Por qué la gente cristiana se aleja de ti y te juzgan si no Bueno, yo piensas creo que no como es la gente ellos? cristiana, creo que es cualquier tipo de gente que en general te juzga del mismo modo. Pasa en el mundo judío, pasa en el mundo musulmán, pasa entre los ateos. En general hay mucha gente que lo que Ujú. hacen es juzgar a los demás. Y creo que se pone en la posición de Dios. Todos aquellos que juzgan, sean de la religión que sean, Ujú. están cometiendo idolatría. Están reemplazando a Dios. Y aquí nadie es juez de nadie. Total, hermosa respuesta, me encantó. Quisiera saber cuál es el significado de la letra Shin. ¿Qué tipo de Upa, energía esa es de mueve? alguien que sabe bastante cábala, muy bien. La letra Yin está asociada al hidrógeno, mueve la primera energía del universo. Recuerden que las primeras energías son a nivel de átomos, helio e hidrógeno. Quiere decir que la Yin es la energía fundamental del universo y está moviendo la energía cerebral entre el conocimiento racional y el conocimiento intuitivo. ¿Qué libro suyo empezar a leer? Bueno, ¿Y el dónde libro conseguirlo? base que yo escribí en el 2011, lo terminé porque se publicó en el 2011, es Sol 22, El Secreto, que es para mí el comienzo, porque es el análisis del árbol de la vida. Entonces yo creo que, bueno, se puede conseguir en todas las redes, ¿no? A nivel mundial hay librerías, o no sé, creo que está en Amazon, también en la Escuela de Psicología y Cábala, si vive la persona en España, pero básicamente lo puede conseguir, o en librerías también. Pero para mí, SOD 22, El Secreto, es el primer libro de introducción. Mario, ¿existe o no la Bueno, reencarnación en según la realidad no es que Cábala? existe la reencarnación, es que sabemos que reencarnamos. No es una creencia la reencarnación, es una certeza para la cábala. Todos los cabalistas están de acuerdo de que siempre existió la rotación de las almas y quizás hasta me podría, sin ser autorreferencial, poner ahí porque yo he tenido de manera natural una regresión a vida pasada. En la Cábala, la reencarnación es prácticamente algo que es habitual, el conocimiento de la reencarnación. Pero vuelvo a reiterar, no es una creencia. Estamos convencidos en la reencarnación porque casi todos los cabalistas han descrito sus vidas pasadas. Wow, la verdad es que me encantó conversar con vos. Creo que te conté, y es algo que mucha de la gente de la comunidad Mente Positiva, yo se los conté, lo que me pasó en México con el rabino, creo que te lo conté, que se subió el rabino a mí mismo, al avión que yo estaba, que es muy loco porque yo hice conexión con el rabino allá a lo lejos y no tenía por qué subirse al mismo avión que yo me subí y dije, si el rabino, o sea, cuando se sube al avión yo veo al rabino que estaba delante y digo, si le dije a Dios, si el rabino se llega a sentar al lado mío, es que mi camino es por ahí, yo tengo que estudiar Kabbalah, porque ya venía sintiendo, ¿viste el llamado de que era por ahí? O sea, mucha gente que yo conocía estudiaba Kabbalah y yo decía, no, es que no sé, es que tal vez. Entonces,
Qué El rabino fuerte, se sentó al qué lado fuerte. mío, o sea, es muy loco, es muy loco. Y hablamos todo el camino entre mi hebreo wash and wear, entre Anico Ebli Roche y qué sé yo. Entonces, estuve como que estudio, no estudio, estudio, no estudio. Y bueno, nada. Y ahí te cruzaste vos y dije, me resuena. ¿Por qué? Porque la Kabbalah es una disciplina. Y pienso, como alguna vez me dijo mi maestro de meditación, que el maestro aparece cuando el alumno está preparado. Cuando el alumno está listo, aparece el maestro. Uno no tiene que lanzarse al vacío por cualquier maestro que aparece. Aparece el maestro cuando el alumno está preparado. Entonces yo creo que mi maestro tenés que ser Gracias, vos. Y no Gabriela, es... gracias por lo que me eh, toca. y pienso que sería muy interesante volver al origen y pienso que mi cultura me lo está pidiendo, mi sangre me lo está pidiendo. Creo que por ahí, por lo menos para mí, Gabriela, es mi cuenta, camino. cuenta Para conmigo el en todo lo resto, que yo como pueda ayudar, a ti, a toda la gente. Para eso estamos. Si no nos ayudamos entre nosotros, esto va a la deriva y hemos llegado a un punto donde la conciencia se está expandiendo a nivel mundial. No te puedes imaginar lo que está sucediendo a nivel de la humanidad. Probablemente estás viendo una parte, pero yo te digo que esto es un despertar que va a tener unas muy buenas consecuencias, porque esto realmente es terminar, podríamos decir, con la enseñanza de la oscuridad. Es decir, la oscuridad ya nos ha enseñado, nos ha traído hasta aquí, y me parece bien, tuvo su función, pero ya estamos un poco cansados de la oscuridad, después de muchos siglos. Creo que ya hemos aprendido lo que teníamos que aprender de la oscuridad. Entonces, ahora que ya la oscuridad no nos va a enseñar más, entonces se tiene que retirar, pero para eso le tenemos que ayudar a que se retire. Pero estamos en un punto donde estamos llegando a esto. Por eso te digo, la conciencia es unidad y mientras más fuerte estemos todos juntos en este camino, finalmente las tinieblas van a desaparecer porque cumplieron su función. Así que yo te agradezco enormemente esta entrevista, agradezco tu cariño, tu honestidad, tu don de gente, tu generosidad. Agradezco todo y seguiremos en el camino. Gracias, gracias.